Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes sobre los temas de política mexicana más interesantes que acontecen en nuestro país. Esta semana, y por una coyuntura tan complicada con la que estamos atravesando, les traje a la especialista en temas de género, la maestra Paz López. Paz, bienvenida a nuestro programa. Abigail, muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantada de estar aquí y compartir contigo algunas de las preocupaciones de estas últimas semanas. Muchas preocupaciones y qué mejor tenerte a ti, que eres experta en estos temas, que llevas años trabajando pues en temas de mujeres, con la ONU, con InMujeres, con sociedad civil, y me gustaría aprovechar que estás aquí para hacerte algunas preguntas, porque siento que este tema a pesar de que para las mujeres es un tema muy sensible, muchas veces parte de mucho desconocimiento pues de toda la sociedad en general, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, y entonces cuando vemos los movimientos, de pronto vemos comentarios de rechazo, de cuestionamiento, en donde pues parece que no nos queda muy claro pues cuál es el tema que se está debatiendo y por qué la importancia de estas marchas. Entonces me gustaría que empezáramos por, cuando la gente habla de que a las mujeres las están matando por ser mujeres, siempre que sale esa oración a relucir, los hombres, algunos hacen caritas y rolan los ojos, ¿no? ¿A qué se refieren cuando están hablando de que las mujeres las matan por ser mujeres en nuestro país? Pues mira, es algo que parece ser muy claro, ¿no? Contundente, pues las matan porque son mujeres, ¿no? Y cualquiera diría, pues es que a los hombres también los matan por ser hombres, pero no es así. A los hombres se les asesina por razones que no tienen que ver con su identidad masculina ni con su sexo. En realidad, y aunque salvo contadas excepciones eso pudiera ocurrir, la generalidad de los asesinatos que se perpetran contra las mujeres es porque detrás de ellos hay discriminación. Y ese es el tema. Y no es un asunto que se inventó ayer. Es algo que está en la Carta de Navegación de los Derechos Humanos de las Mujeres, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que dicho sea de paso, es una convención que, de acuerdo con la reforma constitucional que tuvimos en 2011 en materia de derechos humanos y que es pro persona, que aplica el estándar más alto de derechos humanos en los países que firman las convenciones, pues ahí lo que se dice es que la violencia contra las mujeres es un acto de discriminación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando ocurre una agresión contra una mujer, tiene que ver con cómo se mira a la mujer, ¿sí? Desde una posición de poder, ¿no? En donde el cuerpo de las mujeres se mira como algo que le pertenece a otra persona y que por mandatos sociales, por normas sociales, pues las mujeres tienen que jugar un rol, un papel, y cuando se salen de ese rol, cuando se salen de ese papel, cuando se salen del estereotipo construido socialmente, pues entonces ameritan, ¿verdad?, que sean víctimas del control social y en su caso, pues de las agresiones que casi siempre vienen de los hombres y aunque muchas veces también pueden venir de propias mujeres. Entonces, ¿a qué me refiero cuando decimos que se les asesina por ser mujeres? Un ejemplo, si una mujer, para ponerlo en términos más coloquiales, si una mujer sale de un banco, hay un tiroteo y la matan, ¿verdad? Nadie cuestionaría y diría que esa mujer fue asesinada por ser mujer, ¿verdad? Hay esos casos, son los asesinatos dolosos en donde pues fue un balazo que le tocó, pero que nadie se fijó si era hombre o era mujer. ¿Qué diferencia es que haya una agresión en la calle
un tipo de manifestación de violencia social, en donde el victimario se da cuenta que la persona involucrada en ese evento es una mujer. Lo acabo de ver en un video de televisión. En un transporte público, en una combi de aquí de las periferias de la Ciudad de México, asaltan. En la combi hay una cámara en donde se mira que a todo mundo le piden el celular. Violencia social. Es delincuencia para hombres y mujeres, hacia hombres y mujeres. Pero ¿qué pasó en ese video? Algo que fue para mí muy revelador. Digo, bueno, si toda la gente ve esto, ¿cómo es posible que no vean lo que hay detrás? Le quitan el celular a la mujer y al mismo tiempo, en ese mismo instante, el agresor empieza a toquetearla por todos lados. La agrede sexualmente, con la cámara, ahí dentro, delante de toda la gente que iba en la combi. Eso no se lo hizo a un hombre. Y ese es el miedo con el que las mujeres caminamos por la calle. El hombre, cuando camina por la calle, no tiene miedo de lo mismo que tiene la mujer. Al hombre le preocupa su celular, el dinero que lleva en la bolsa. A las mujeres nos preocupa que nos violen. Nos preocupa que abusen sexualmente de nosotras. Y eso es algo que está presente en ese hecho cuando decimos que a las mujeres se les agrede porque son mujeres. En su mayoría, cuando estudiamos los asesinatos de mujeres, pues ocurre, ¿verdad?, que siempre hay un hecho discriminatorio detrás. Una mujer que no estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, vestida de la manera correcta, hay ese castigo, ¿verdad?, porque está rompiendo con lo que la sociedad quiere que esa mujer sea. Y eso es lo que explica esta violencia y es lo que no logramos poner en contexto. Los asesinatos que hemos visto últimamente, pues no son cualquier asesinato. Tienen ese dolo misógino, tienen esa agresión y muchas veces dicen, bueno, pero es que las agresiones sexuales, no es ni siquiera un deseo sexual, ¿verdad?, el que lleva esos comportamientos. Es un tema de perversión. Porque si así fuera, pues se buscaría el acercamiento de otra manera, ¿no? Entonces, ese tema está presente en los asesinatos de las mujeres. Tan es así, que cuando se registran esos asesinatos, hay la tentación de ese, diría yo, pacto patriarcal que existe, ¿verdad?, en el sentido de que hay, ¿cómo preocuparnos por decir que es un feminicidio? Que sean todos homicidios. Claro. Que sean registros que no evidencien, y eso está en el imaginario colectivo, desafortunadamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de eso y frente a un amparo de un asesinato de una chica en el Estado de México que fue clasificado por las autoridades como suicidio, a pesar de que su mamá decía que no era un suicidio, sino era un feminicidio, así ingresó a las carpetas de investigación. Hasta que se tuvo el amparo y la Suprema Corte resolvió que todos los asesinatos, muertes violentas de mujeres, se investigaran en Procuración de Justicia como si fuesen feminicidios. Porque hay lo que ya sabemos, un ambiente generalizado de violencia hacia las mujeres, que cuando se cometen estos actos, pues más vale investigarlo como feminicidio, y si no es, lo descartas. Pues lo descartas. Oye, pero aquí creo que tenemos que entrar a un tema que es todavía, y que es preocupante que no sea de conocimiento general. ¿Qué es un feminicidio? Porque como tú decías, hay hombres que piensan que si atropellan a 4 personas, 2 son hombres, 2 mujeres, hubo 2 homicidios y 2 feminicidios. No es así. ¿Cuáles son los componentes que nos ayudan a distinguir un feminicidio de un homicidio? Esto que decimos, ¿verdad?,
que yo fui tan explícita en decir qué hay detrás, ¿no? de un feminicidio, ha sido plasmado en la ley y en los códigos penales y en el Código Penal Federal con criterios que se establecen para determinar si una investigación se inicia o no se inicia y finalmente si se imparte justicia bajo ciertos criterios. Esos criterios no tienen que cumplirse todos, basta con que haya uno, ¿verdad? Un feminicidio se considera si fue perpetrado, por ejemplo, por una pareja o expareja, ¿no? Si fue dado en el ambiente de la relación familiar, porque quiere decir que ahí hay un dolo, ¿verdad? Misógino, que hay que considerar y tener en cuenta. Si el cuerpo de las mujeres se exhibe, como no se exhibe el de los hombres, ¿no? En el sentido de las partes íntimas, mostrarlas. En Tijuana, por ejemplo, pues hubo una época, hace no mucho, en donde en los árboles de una zona de Tijuana, de la periferia de Tijuana, la ropa interior de las mujeres y las zapatillas y demás se colgaban en los árboles como símbolo, ¿verdad? Después de que eran asesinadas, de que ahí había habido un feminicidio, que eso era. Entonces, hay la exhibición y la exposición de los cuerpos de las mujeres, hay el abuso sexual previo o después de la muerte de las mujeres, y por eso es tan importante tener en mente que eso no es que puede ocurrir, es que ocurre con muchísima frecuencia, y por eso se pide que se investigue como si fuese feminicidio. Voy a poner un ejemplo. La policía no contempla eso, y si no contempla eso, no recoge las pruebas y las evidencias que pueden llevar a demostrar que a la mujer se le asesinó por razones de género, que decimos, por ser mujer. Recuerdo el caso de Ernestina, que fue denunciado como una violación por parte del ejército en Veracruz, en Zongolica, y que a nadie se le ocurrió tomar muestras o buscar muestras de semen en su ropa. Se le inhumó, y cuando hubo toda la discusión, se le exhumó y luego se le inhumó. ¿Por qué? Porque no está en la mente de quienes procuran e imparten justicia que ahí puede haber un caso de misoginia, un caso de odio hacia la mujer o un componente de abuso sexual previo. Entonces, ese es el tema, es algo que debe estar presente en el imaginario social, y por eso estas manifestaciones que vemos, porque no es cualquier homicidio. Muchas veces escuchamos esta frase de que hay más asesinatos de hombres que de mujeres. Sí, porque los hombres son violentos, son muy violentos en este país y se matan entre ellos. Pero de pasada, ¿verdad? La mujer es utilizada como trofeo, ¿verdad? Se le agrede, se le viola, se le asesina como un trofeo. Si hay crimen organizado, a mí me parece muy extraño escuchar a algunos funcionarios diciendo, fue un crimen por pleitos de las bandas, ¿no? Dentro del crimen organizado. Y ahí no puede haber esto que estamos diciendo, es que ellos, ¿no?, son progres, feminicidio, no puede haber. Pues claro que lo hay, porque muchas veces se usa el cuerpo de las mujeres para vengar rencillas, ¿no? Entre cárteles, entre delincuentes. Sí, cuando se les concibe como propiedad, ¿no? Entonces porque voy y daño tu propiedad. Tu cuerpo, ese que te pertenece, te voy a pegar donde más te duele, ¿no? Porque se concibe que es el cuerpo de las mujeres es propiedad del otro, y nuestro cuerpo nos pertenece. Y esa es la denuncia que están haciendo las jóvenes que ya se cansaron de no ser escuchadas, de que no pasa nada, de que por más que hablamos y tratamos de explicar qué es la violencia contra las mujeres, no se entiende, hasta que una familia lo vive en carne propia. Claro. Y no queremos eso. Queremos prevenir, queremos que no haya más de esa violencia.
Justo hablando un poquito de estas características que me dice que tiene el feminicidio, ¿no? Que sea una persona cercana, la violencia sexual, las amenazas, me parece que la también exposición están del ahí. cuerpo, las amenazas de muerte. Entonces, ¿por qué tenemos un procurador que sale a decir que tenemos que eliminar el delito porque está muy difícil comprobar que fue feminicidio y que a lo mejor si lo tipificamos como homicidio con agravantes igual es más fácil? O sea, a mí me parece muy claro que sí hay cómo mostrarlo. Pues yo creo que en este caso había un desconocimiento que los asesores de pronto o el propio funcionario público pues no se entera del todo de qué se trata el asunto, porque como decía, pues el delito está tipificado y no dice que tengan que cubrirse todos esos criterios en la investigación. ¿Por qué hay que eliminarlo? Pues porque pues es más fácil catalogarlo como homicidio. Hay algo muy curioso en este planteamiento y que es pues la responsabilidad del Estado de asegurarles o de darles seguridad a las mujeres. Y pues así, digamos, pues lo puedo contabilizar como homicidio, pero igual es responsabilidad del Estado darle seguridad a todas y todos los ciudadanos. Entonces ahí hay un asunto que es hasta difícil de entender cuando se plantea de esa manera. Por ejemplo, tuvimos la figura, el tipo penal de parricidio, por ejemplo, y ahí no hubo tales movimientos, ¿no? Sociales. ¿Por qué no el marricidio? En fin, creo que detrás de una decisión de esta naturaleza, y yo puedo entender lo que pasa por la cabeza de un procurador, de un fiscal, en el sentido de que quiere eficientar la investigación y llegar a los culpables, pero no es el camino invisibilizando el contenido de un crimen que se comete por ciertas razones. Es como si dijésemos que la privación ilegal de la libertad, que es muy difícil mostrarla, ¿no? A veces no se tienen pruebas contundentes cuando la persona, y han salido muchas personas libradas de la justicia, porque no les pudieron demostrar, pues mejor cataloguémoslos de otra manera. O todos estos jueces que de pronto dicen, es que puedo retener al victimario si reclasifico el delito, como se hizo recientemente, ¿no? Clasificándolo como violencia familiar, porque es más fácil. Entonces, creo que la obligación que tenemos como sociedad y la obligación que tiene el Estado es el de hacer justicia, pero con la ley en la mano. Y la ley en la mano es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que define claramente la violencia feminicida. Porque eso es lo que hay detrás de un feminicidio. Casi siempre lo que hay es agresiones previas. En una gran proporción de investigaciones de feminicidio lo que sale es que antes hubo golpes, amenazas, lesiones feminicidas que pusieron en riesgo la vida y que no actuó el Estado. El Estado se quedó inmóvil, no hizo su tarea. Eso es lo que Marcela Lagarde define como feminicidio precisamente, porque hay una inacción del Estado. El Estado es omiso frente a la previsión de que ocurra un crimen de esta naturaleza. Son evitables, pero no solamente es antes de que pase, también es durante el proceso y después del proceso, porque vemos todo lo que está ocurriendo. No basta con que asesinen a una niña, sino que hay que exhibir su cuerpo en los medios, o a una jovencita, ¿verdad? Entonces, es un asunto tan que nos mueve tanto, ¿no? Que la indignación está presente,
porque lo que dicen las teóricas y que está plasmado en la ley, y lo dice Marcela Lagarde, hay una falla del Estado, un Estado omiso que no logra coordinarse para prevenir todos estos hechos. Por eso es tan importante. Bastara con que una mujer fuera asesinada bajo estas características para que nos indignáramos. Y ahora estamos con la danza de cifras, que son 10 diarias, y entonces si son 10 diarias, ¿por qué los feminicidios están por debajo? ¿Por qué no se aplica la resolución de la Corte que dice que todos los asesinatos de mujeres sean investigados como si fuesen feminicidios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? En lugar de estar pensando en desaparecer el delito como tal. Bueno, y aparte de esto de desaparecer el delito, bueno, a mí me levanta dos grandes preguntas. La primera es, como que desaparecer el delito es que para eso somos malísimos, pero para los homicidios somos buenísimos para meter al bote. Pues la verdad es que no. La impunidad es absoluta. ¿Y dónde ponemos la raya, no? Y es más para las mujeres. Lo que está demostrado con estadísticas es que cuando se trata de violencia contra las mujeres e investigaciones que se tienen que hacer por muertes violentas de mujeres, es más lenta la procuración y la impartición de justicia. Aparte de que tenemos niveles de impunidad increíbles, ¿no? No, y aparte, como tú decías en los procesos de antes, ahorita ya hablamos un poquito de, pues una vez que las mataron, ¿no? Cómo se está tratando de buscar justicia, o más bien no haciendo justicia. Me gustaría que hagamos una pequeña pausa y que regresando hablemos sobre pues, el cómo prevenir, cómo evitar que esto suceda. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muchísimas gracias, Paz. Estamos platicando con Paz López sobre temas de género en medio de la coyuntura de la marcha en contra de la violencia de las mujeres. No se vayan, esto es Política 101, ya regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando con la maestra Paz López sobre temas de género. Paz, bueno, el segmento previo fue como un recordatorio de por qué estamos tan enojadas. Y ahora lo que se vienen son las marchas y el paro nacional de las mujeres, que me parece que pues es un primer paso muy importante, ¿no? Que de verdad las mujeres nos pongamos las pilas y salgamos a reclamar eso. Creo que la manifestación en sí misma es un avance, pero también me gustaría a lo mejor poner un poquito más en blanco y negro qué es lo que sí estamos pidiendo. Por un lado, obviamente pues la procuración de justicia para todos estos casos que ya sucedieron, pero también en la parte de prevención. ¿Qué es lo que tendría que estar a hacer el Estado en lugar de decir que es culpa del neoliberalismo y que nos pudiera dar un poquito más de paz para sentirnos más seguras y para saber que pues nosotros no vamos a ser las siguientes víctimas de esta terrible tendencia? Mira, yo creo que hay que darle como su justa dimensión. Yo venía precisamente antes de llegar aquí escuchando a una querida amiga en una estación de radio feminista que decía que venía hablando de la historia, ¿no? De esta lucha. Y ¿a qué le podemos echar la culpa de lo que ocurre a las mujeres? Y bueno, ella se remontaba a la historia de la humanidad desde hace
cientos de años, ¿no? Hablaba precisamente de todas estas costumbres, ¿no?, que hay alrededor del mundo, de las viudas que son apedreadas en sus comunidades en la India cuando pierden a su dueño, ¿no?, que es gravísimo. Ahí está la película esta de Agua, que muestra cómo una niña, ¿verdad?, es obligada a casarse con una persona adulta mayor, una niña de 11 años, ¿no?, y que el marido fallece y ella es recluida con viudas que tienen que ser recluidas porque ya no tienen dueño. O lo que pasa con el corte del clítoris en muchos países de África, lo que pasa en México, que sigue pasando, ¿no?, y que sabemos y que poco hablamos de ello, del famoso derecho de pernada, ¿no?, en donde el cuerpo de las mujeres tiene que ser probado por otros, ¿no?, otros del pacto machista. Y eso no es nuevo, no es de algo reciente, es algo de lo cual venimos luchando con voces, pues, quizá más débiles, porque no había esta organización. Aquí la diferencia es que por primera vez las mujeres se están organizando y las mujeres están diciendo basta. Y esto es gracias a muchas mujeres que pusieron el problema sobre la mesa. En la historia de las artistas, de las políticas, las científicas, todo eso invisibilizado. Y es algo que no es reciente, no es de los últimos 20 años, ni de los últimos 30, ni de los últimos 50, es más, ni siquiera del siglo pasado, ¿no?, y tampoco solamente del antepasado. Entonces, yo diría que sí tenemos que entender las raíces profundas que hay. Esto no quiere decir que no haya regímenes que exacerben la violencia contra las mujeres. Los hay. Y son de muchos tintes, o sea, y hay sistemas, y hay gobiernos, y hay sociedades que pueden ser más o menos, ¿no?, afines a los derechos de las mujeres, a que nos tenemos que igualar en derechos con los hombres y que tenemos que acabar con la discriminación. ¿Cómo prevenir? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo prevenir todos estos hechos? Pues es trabajando con un compromiso de Estado, tal como dice la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es toda una carta de navegación de una nueva construcción de sociedad que incluye el gobierno, que incluye, por supuesto, toda la responsabilidad del Estado. Un Estado que se tiene que recomponer para dar atención a todo esto que estamos diciendo. Y que tiene que haber políticas públicas que se alineen, que se coordinen para prevenir. Voy a poner solo un ejemplo. En materia de salud tenemos la norma famosa 046, que ordena al sector salud que cada vez que llegue una mujer, aparte de tener otros componentes, pero una parte de la norma dice que una mujer que llegue a los servicios de salud con una lesión que se identifica como una violencia que se ejerce contra ellas, por ejemplo en el ámbito doméstico, y que es una lesión que pone en riesgo la vida de la mujer, o incluso que sea una lesión que tarde 10 o 15 días en sanar, 15 días dice la ley, es algo que se tiene que denunciar, porque esa mujer corre riesgo. Si a esa mujer la protegemos, dictamos una medida de protección, se denuncia por parte del sector salud, esa mujer puede tener una protección. Y ahí hacemos una prevención secundaria para que la violencia no escale. Y eso es prevenir un feminicidio. Eso es un ejemplo. Pero hay muchos otros
que tienen que ver con la coordinación del Estado para tener espacios seguros para las mujeres, ¿sí? Y no solamente senderos para que ellas transiten con seguridad y con luz, que eso es importante, pero que no es suficiente. Hay que hacer políticas de transporte mucho más proactivas en el sentido de la protección, de lo que hoy sabemos que es la violencia callejera, y también pues todo lo que tiene que ver con las desapariciones de mujeres. ¿Qué estamos haciendo para eso? La aplicación. Hace unos días salió la secretaria Olga Sánchez Cordero, que creo que ella está haciendo un magnífico papel tratando de coordinar todas estas acciones, diciendo que los que procuran justicia tienen que hacerlo de manera muy expedita cuando se trata de dictar órdenes de protección. Que si se activa una alerta AMBER, que si se activa cualquier otra alerta para proteger a las mujeres, que son diferenciadas por edad, se hagan sin tener las órdenes de un juez. Eso requiere también hacer cambios legislativos. El poder legislativo tiene que hacer su trabajo, el judicial tiene que hacer su trabajo, pero el ejecutivo tiene que proteger, tiene que prevenir. Entonces, esto es una cuestión de Estado. Hay muchas cosas que hacer. El sector educativo, trabajando con los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes. El sector salud haciendo su trabajo también, con prevención secundaria. La política social, los mensajes de comunicación. Es una cruzada nacional realmente lo que se requiere para prevenir estas violencias. En tanto, transitamos a una sociedad en donde haya equivalencias de derechos, en donde hombres y mujeres seamos equivalentes en derechos. Pero antes tenemos que hacer muchas tareas para que eso ocurra. Claro, ¿no? Y de hecho, pues ese es el principio básico del feminismo, ¿no? Que a veces mucha gente lo malinterpreta como querer que las mujeres tengan más derechos que los hombres o más peso en la sociedad, etcétera, que pues no es el caso, ¿no? No nos queremos igualar, somos diferentes, pero iguales en derechos. Ese es el tema. Creo que cuando a las personas se les pregunta, y yo misma lo hago con mucha frecuencia, a ver, pero ¿tú estás de acuerdo en que hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos? ¿Igualarnos en derechos? Y me dicen que sí. Digo, pues entonces eres un candidato a feminista o eres feminista, ¿no? Porque efectivamente creo que muchas personas están de acuerdo, pero no saben cómo colocar esa noción en su vida cotidiana, no saben cómo interpretarla en su propia vivencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos sido educados por generaciones en un sistema que es patriarcal, ¿verdad? Que la masculinidad se ejerce con violencia y por eso vemos tanta violencia social. Tenemos que educar de otra manera. Por ejemplo, ahorita que dices este tema de educar, de pronto en redes sociales se ve mucho eso, ¿no? Cuando alguien denuncia el machismo, el sistema patriarcal, lo primero que te salen a decir, pues es que son las mujeres las que educan hombres machos. Esto es su culpa. Eso es algo que es muy recurrente, muy recurrente. Y lo escuchamos en redes sociales, lo escuchamos cuando vamos a capacitar funcionarios públicos, y lo digo en masculino porque muchos de ellos pues, son los que toman las decisiones. Lo escuchamos muy, muy a menudo. Y aquí la cuestión es que tenemos que entender que sí, efectivamente, las mujeres se nos ha delegado también esa responsabilidad. Y siempre decimos, ¿y dónde están los hombres educadores, ¿no? Que tienen ese papel y esa responsabilidad también? Y que las mujeres lo están haciendo con un mandato social. Cuando una mujer empieza a responsabilizar, ahora cada vez menos, pero en mi generación, cuando una mujer empieza a responsabilizar a los hijos del cuidado en la casa, de las tareas domésticas, inmediatamente la familia, ¿no? Y la comunidad sale a decirle a esa mujer, un momento, esa no es la forma de educar, tu rol es este, tienes que educar así.
¿Cómo que el hermano le sirva a la hermana? ¿En qué cabeza cabe poner a lavar trastes a los hijos? Eso ocurre en el cotidiano. El papel por muchos años se estudió no solamente por feministas, ¿no? Por antropólogos, el papel de la suegra, ¿no? En el ajuste de esa educación, el hombre diciéndole a la mujer, es que tú no haces la sopa como la hace mi mamá, ¿no? Es ese papel, esa figura que viene de la historia, ¿no? De cómo nos educan. Y quizás si hacemos una reflexión y vemos esta generación que está demandando igualdad, no es la misma generación que me tocó a mí, ni la de mi abuela. Y yo cuando pienso en mi abuela y en cómo se vivió, vivían en ese entonces las relaciones entre hombres y mujeres, pues hay muchos cambios y no los reconocemos. Hay avances y hay que reconocer los avances. Yo siempre digo que también tenemos que ver el vaso medio lleno, porque si no reconocemos los avances, pareciera que no pasa nada. Y tenemos que darle crédito a los avances para construir el siguiente piso. Tampoco podemos ser conformistas, porque no hemos alcanzado ni por asomo todo lo que nos planteamos en esa convención que menciono contra la discriminación hacia las mujeres, ni lo que nos hemos planteado en todas las leyes que hemos construido en todos estos años y que han sido lucha histórica de muchas mujeres que incluso han sido violentadas al máximo. Entonces, pues hay que darle crédito a todo ese trabajo. Por supuesto, Paz. Y creo que parte de este trabajo va a ser el tema de las marchas, que también levantan otra serie, ¿no? Porque aparentemente todo lo que hagan las mujeres siempre va a pasar por 9 filtros de cuestionamientos, sí, incluyendo el tema, por ejemplo, del vandalismo en las marchas. Que todo el mundo dice, ay, no, yo las apoyaría muchísimo si no rayaran mis monumentos preciosos. Pero pues la realidad es que no lo hemos visto. De hecho, me metí a ver un poquito los números y tan solo los últimos 3 años hubo más de 700 marchas feministas, de las que supimos, o las que cubrieron los medios, fueron las 3 donde hubo actos vandálicos. Y que eso pues también nos habla del papel de los medios de comunicación en cómo se abordan estos temas, ¿no? Sí, yo creo que tenemos pues una memoria corta, ¿no? Porque hay muchos movimientos sociales que, bueno, una pinta o romper vidrios era nada. Ni siquiera volteaban a ver los medios esos actos. Pero es que no son damitas, no, Paz. Pero es que no corresponde al estereotipo femenino ni al rol que la sociedad nos ha otorgado. Entonces no estamos en el lugar correcto, no estamos en el momento correcto. Eso es lo que la sociedad trata de mandarnos ese mensaje. Y las jóvenes dicen, claro que no importan en esta sociedad las vidas de las mujeres, importan más esto que se ve como el vandalismo, ¿no? Es la llamada de atención, de ya basta. Y creo que hay que entender esas posiciones, porque si no, pues caemos, ¿verdad?, en la revictimización nuevamente, ¿no? Es algo que tenemos que apelar a la sensibilidad del poder público, a la sensibilidad que debe tener la política. La política es eso, es poder dirimir los conflictos y llevarlos a otro lugar. Si no, pues ¿cuál es el papel de la política? Y en ese sentido, pues creo que hay que saber que lo que se está demandando es algo justo, urgente y que amerita toda nuestra atención, porque justamente si no hay violencia contra las mujeres, que es posible que podamos avanzar en ese sentido, porque mira, yo cuando veo la serie histórica de homicidios de mujeres, del 85 para acá, tenemos una serie histórica, podemos ver cómo en los
80s, empezó a bajar el homicidio. Y luego repuntó. Y no hemos podido llegar a los niveles que tuvimos en algunos años después de ese declive. Y algo hicimos como sociedad. Tenemos que averiguar qué hicimos. Y es muy claro que en muchos estados también, pues dependía de qué procurador, qué tan comprometido estaba para hacer las investigaciones o encarpetarlas. Es lo mismo que pasa con el hostigamiento sexual y el acoso sexual en los centros de trabajo y en la administración pública federal, ¿no? Pues la mujer dice que la hostigan y, pero ¿para qué se dice de esa manera, no? Es volver a revictimizar. Entonces hay que ir como, ¿no? En burka. En burka. En burka. Y así que tú digas cómo sirven las burkas para que respeten tus derechos, tampoco. Tampoco. Desde ahí se están violentando, de entrada, ¿no? Recordemos que en Afganistán, un dato curioso, ¿verdad? El gobierno aceptó credencializar a la población para las elecciones. Y de pronto dijo, cuando ya llegaron los de la ONU a ayudar a hacer todo el proceso para las elecciones, y el gobierno y los patriarcas, digamos, dijeron, pues sí, que le den credenciales para votar a las mujeres, claro que es muy importante que voten, pero no pueden quitarse la burka. Parece chiste, pero es real. Chiste cruel. Es real. Y eso también nos ocurre en nuestro país. Lo que pasa es que no volteamos a ver a las comunidades en donde la violencia es tremenda, ¿no? Entidades federativas en donde las niñas se venden, en donde hay trata y pasa, ¿no? Sí, hay muchas cosas que ante damos los por ojos superadas y que siguen ahí. Y que siguen ahí y que son parte de esta violencia contra las mujeres. Pues nos quedan 2 minutos y sí me gustaría tocar el tema del paro. Bueno, va a haber varias actividades, una cadena el sábado, una marcha el domingo y el paro nacional el lunes. Al cual se están sumando en cada minuto más empresas, más universidades, más centros de trabajo educativos. Y, ¿por qué un paro, Paz? Un paro porque tenemos que hacer visible la contribución de las mujeres a esta sociedad, incluso con nuestro trabajo doméstico y nuestras responsabilidades domésticas. Yo siempre digo, cuando el trabajo de casa se hace, está hecho, nadie lo ve. Cuando no se hace, todo el mundo se fija que no se hizo. Agárrate. ¿Verdad? Claro. Entonces, es muy importante porque la contribución de las mujeres con el trabajo que no se paga, que nadie paga y que está contabilizado, que es de alrededor de 17% del PIB el que hacen las mujeres, 21% en total, pero 17% de la contribución la hacen las mujeres con ese trabajo de cuidados y doméstico. Es un trabajo que impide a las mujeres gozar de otros derechos, que les impone dobles y triples jornadas, que cuando están en cierta etapa del ciclo vital tienen, ante la falta de infraestructura que proporciona el Estado, las mujeres tienen que quedarse en sus casas a cuidar a sus hijos pequeños. Y en los países más avanzados, que digamos que es nuestra norma a seguir, que es nuestro parámetro, que es nuestro ideal, que no es el paraíso, pero que es donde más hay avances, ahí hay una presencia más clara del Estado que proporciona esa infraestructura de cuidados, que tiene transporte público seguro para que las mujeres se desplacen, en fin. Escuelas de tiempo completo. Escuelas de tiempo completo. ¿Por qué hablo de escuelas de tiempo completo? O sea, que las que tenemos son de tiempo incompleto. Todo eso, el cuidado que se delega muchas veces de las instituciones a las mujeres, ¿no? Para que ellas sean las cuidadoras. Una mujer que podría estar trabajando, pues tiene que cuidar. Y como cuida, pues no tiene recursos para cuidar. Y como no tiene recursos, no y tiene es derechos. todo un círculo tremendo que se genera. Y eso es lo que quiere poner en evidencia el paro.
El paro en los centros de trabajo, ¿no? A mí me encantó escuchar algunos, en algunos programas, noticieros, que se, ¿y qué vamos a hacer? No quiero mencionar los nombres, decía algún líder de comunicación, ¿y qué vamos a hacer? No va a venir fulana, sutana, mengana, ¿quién va a hacer ese trabajo? De eso se trata, de hacer notar que las mujeres importan en los centros de trabajo, cuál es su contribución y que queremos mejores condiciones para estudiar. También ahí hay que mostrar que las mujeres hacen falta, las maestras, las educadoras, para lo que ocurre en los centros de trabajo, lo que ocurre en el trabajo de la función pública, en las legislaturas, en todos los espacios. Y creo, y en el hogar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer todo ese día? Pues a lo mejor leer, ¿no? Usar tus 2 manitas que Dios te dio. Tejer, lo que sea. No, los hombres que usen las 2 manitas que Pero Dios te sí dio. es muy importante que los hombres, y ese es el llamado, ¿no? Se encarguen, los que estén en casa, de las labores domésticas ese día, y de cuidado, y en los centros de trabajo, que traten de hacer el trabajo que hacen normalmente las mujeres. Perfecto, pues las invitamos a que todas participen en esta serie de actividades. Sale ganando toda la sociedad. Así es. Sin duda. Así es. Hacer visible ese trabajo, porque somos la mitad de la población y estamos en la mitad de los hogares, estamos en la mitad de los espacios públicos, entonces sale ganando toda la sociedad. Tienes toda la razón, Paz, ojalá que sí sea y ojalá que esto sirva para un primer paso de cambio profundo. Ojalá. Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales o tus publicaciones? Bueno, entrando a los buscadores, ahí me encuentran. Ok, Paz López, si le das a Google es la primera persona que aparece, No. Entonces no hay mucho que buscarle. Muchísimas gracias, Paz. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad de este espacio. Al contrario, qué gustazo tenerte acá. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. El próximo lunes, en función del paro, no habrá programa. Entonces los veré aquí dentro de 2 semanas en Política 101. A mí me encuentran como Avi-MT en Twitter. Y los invito también a seguir las redes de Incu Comunicación Sin Límites y conocer el concepto de IOS Offices, una nueva visión de cómo trabajar en espacios compartidos. Nos vemos aquí hasta dentro de 2 semanas. Hasta luego. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de Incu. Derecho reservado.